Hola, ¿cómo le va? Bueno, un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 10:30 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, antes de presentarles a nuestros invitados, les recuerdo que estamos llegando al final, concretamente va a ser el último módulo del ciclo intensivo de capacitación y actualización en riesgos ambientales, es este jueves 3, y vamos a tratar los temas de responsabilidad civil relacionados con la responsabilidad de los productores de seguros en el tema, de D&O, y además el impacto concreto que esto que está teniendo la Ley de Defensa del Consumidor en lo que hace a la problemática del riesgo ambiental. Así que si usted tiene todos los datos en pantalla, si necesita información o quiere participar del último módulo, nos envía directamente un mail. Bueno, ahora sí le cuento que el tema del programa de hoy va a ser accidentología vial. Es un tema que en estos 8 años de programa lo hemos tocado en infinidad de oportunidades. Los accidentes de tránsito tienen un impacto muy alto, por supuesto a nivel humano. Por año fallecen 7.500 personas en accidentes de tránsito y además tienen un impacto económico muy importante. Según estimaciones hablan del 2% del Producto Bruto Interno, del PBI. Hoy tenemos, por suerte, una buena noticia. Creo que es la primera vez que voy a hablar de una buena noticia sobre este tema. De acuerdo a la información difundida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en función de registros oficiales propios, unidos a los de las organizaciones no gubernamentales, la cantidad de muertos se redujo en 2009 en un 9,2% respecto de 2008. La cifra de 7.500 muertos fue el primer dato oficial, que fueron la cantidad de fallecidos en el 2008. Esta diferencia todavía es muchísimo más importante, aumenta mucho más en la ciudad de Buenos Aires, donde fue menor en un 42,5%. Para analizar el tema hemos convocado a la señora Susana Lepsenson, que es asesora de la Dirección General de Derechos y Garantías de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, coordinadora del programa de prevención de seguridad vial. Un placer, Susana, que estés en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nuevamente Marcelo Aiello, a quien usted ya ha visto muchas veces en el programa acompañándonos. Nuevamente Marcelo como gerente de Relaciones Institucionales y Comerciales de CESBI Argentina. La última vez que viniste al programa todavía estabas en tu cargo anterior, Marcelo, ¿no? Que fue Marcelo Aiello fue director nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación. Marcelo, contanos un poco primero, después voy a hablar con Susana el tema de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero contanos un poco esta tendencia favorable a nivel país, esta baja del 9%, y además había datos que los primeros meses de 2010 la cantidad de muertos bajó más de un 20%. Un 21%, sí, según los registros. Los datos los primeros del 2009. Contame cómo lo ves, que lo viviste incluso de adentro. ¿A qué atribuís la baja? Bueno, siempre los que estuvimos involucrados, y lo hemos charlado muchas veces acá en el programa de ustedes, que hacía falta tomar el tema de la siniestralidad vial como una cuestión de Estado, ¿no? A partir de la ley y a partir de la creación de la agencia, en primer lugar se creó un ente coordinador y articulador de las políticas en seguridad vial, que era muy necesario y reclamado por todos los actores que venimos año tras año solicitando de que haya un eje que corte transversalmente y longitudinalmente todo el país en lo que se refiere a políticas en seguridad vial. La agencia lo vino a dar y bueno, el hecho de, también como hemos dicho muchas veces, ¿no? Acciones dirigidas a lo que es el control, las sanciones, la concientización, muchos recursos puestos en lo que es la comunicación, como para saber no solo cuáles son los riesgos que supone el hecho de saltar las normas, sino también el beneficio que eso trae aparejado para lo que es la preservación de las vidas, ¿no? Y bajar la siniestralidad vial. Así que... ¿Pero cuál de todos estos elementos que mencionás fue el que más se modificó para esta baja que mencionaba Gabriela? Mirá, controles. El control ha sido muy importante. En la Ciudad de Buenos Aires han efectuado, y en todo el país, pero fundamentalmente en la Ciudad Autónoma, muchos controles dirigidos fundamentalmente a lo que es alcoholemia, controles de velocidad en todo el país por parte de la agencia, y el hecho, como te decía, la concientización no hay que dejarlo de lado, ¿no? Porque sabemos que el control por sí mismo lo que te da es un resultado posiblemente inmediato, pero también sus consecuencias son a corto plazo. En cuanto el ente fiscalizador mira para el otro costado,
automáticamente, si vos no creaste conciencia, si verdaderamente no comunicaste el beneficio de acatar las normas, nuevamente la tendencia va a ir en alza, con lo cual los controles son muy importantes y las sanciones, ¿no? Es decir, sabemos que controlar, si no sancionamos, es un boomerang, porque en realidad crea hasta una especie de estado de indefensión en lo que se refiere a quién cumple y quién no cumple las normas, con lo cual... Y hubo aspectos de la conciencia vial que mencionabas al pasar que realmente cambiaron. El uso del cinturón de seguridad hoy es el 100%. Sí, eso es un cambio de los últimos... Eso fue un cambio de los últimos 10 años más o menos. Fíjate que con el tema de los controles de alcoholemia, en cualquiera de los ámbitos sociales en los cuales podemos manejarnos, hasta no hace mucho, hasta hace un par de años, no era algo habitual escuchar de que uno no iba a beber o que directamente no ibas a beber alcohol como para que no te tomen los controles, ¿no? O sea. Susana, ustedes ahora, vos tenés datos y tenemos algunos para mostrarlos en pantalla. Contanos un poco puntualmente ustedes a qué lo están atribuyendo la baja en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, quiero aclarar, para que no haya confusión con los datos, que en la Ciudad de Buenos Aires hay un perfil diferenciado respecto al resto de lo que serían carreteras o autopistas. Siempre el índice de mortalidad nuestro fue mucho más bajo que el resto del país, y lo que sí era alto era el índice de morbilidad. Por eso, cuando nosotros en el 2008 teníamos 134 víctimas fatales... Estamos viendo la placa. En el 2009 tenemos 67, lo que hace que baje un 42% la cantidad de víctimas fatales. Ahí se puede ver que entre el 2005 y el 2008 hubo un aumento paulatino de siniestros y de víctimas, tanto fatales como lesionadas. En cambio, entre el 2008 y el 2009 hay una baja, si bien la baja muy pronunciada es en víctimas fatales, también hay una baja en víctimas lesionadas. Hay una baja, es la primera vez que tenemos una baja de siniestros y de víctimas. Yo estoy de acuerdo con Ayelo, con el tema de los controles y con el tema de la concientización, que es a largo plazo, que hay que insistir muchísimo con eso, porque si no cambiamos comportamientos vamos a tener que tener cada vez controles más fuertes y más extendidos. Es cierto lo que decís, que es cada vez más frecuente que la gente diga no llevo el auto, pero todavía no se dice no llevo el auto para no arriesgar la vida, todavía se sigue diciendo no llevo el auto para no perder puntos. Eso es un tema, pero además la experiencia internacional indica que en realidad los cambios se han generado así, la gente no va más allá de la conciencia, sino por la sanción, ¿no? Para evitar la sanción. Susana, ahora nos vamos a un corte, pero cuando vuelvas quería yo saber si concretamente usted lo atribuyen estos 2 años que vos decís de una mejora, a la aplicación del scoring, a los controles que están haciendo en la ciudad de alcoholemia, a los cambios en la traza de vehicular que han producido. Bueno, eso es ahora me lo contás después del corte. No se vaya, ya volvemos. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. La Equitativa del Plata. Más de un siglo de trayectoria protegiendo sus intereses. En riesgos del trabajo, Reconquista ART. Desde 1897, gente segura. Continuamos en Polo Económico, estamos hablando sobre la accidentología vial y la baja que se produjo en la cantidad de muertos con respecto a los últimos años. Estamos hablando con Susana Lapsenson, que nos estaba contando de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A qué lo atribuías? Mira, creo que sí, que los 2 factores son importantes, y también algunas cuestiones de infraestructura vial. Nosotros en el 2007 presentamos un informe sobre la siniestralidad peatonal en la Ciudad de Buenos Aires.
mostrando que los peatones eran el grupo más vulnerable, porque no solo eran los que tenían mayor cantidad de víctimas, sino también los que tenían más posibilidades de muerte en un siniestro. Y en ese estudio mostrábamos cómo había mucho más énfasis en la infraestructura vial dedicada a los automóviles que lo que significaba la seguridad para los peatones, en la marcación de las cebras, en los semáforos para peatones, en las esquinas de doble avenida. Nosotros buscamos cuáles eran las esquinas o los puntos donde había más cantidad de hechos, y coincidían en que eran o cuando se cruzaban dos avenidas, o cuando había falta de semáforos, o cuando había de una calle se doblaba y coincidía con el semáforo peatonal. Entonces ahí llamamos la atención sobre la necesidad de, para la ciudad y para lo que son las grandes ciudades, tener en cuenta la infraestructura peatonal, que es diferente. Sí, el corrimiento del cruce peatonal a unos metros más allá de la esquina fue muy importante. En arterias así claves, sí, como, sí, eso como fue varias, muy por lo menos en Palermo. Entonces hay una serie de factores. Nosotros ahora en el último informe lo que vimos es que el grupo que fue creciendo en cantidad de víctimas es el de motociclistas, que tiene que ver con la gran cantidad. Los aseguradores están muy preocupados con las motos y los ciclomotores, porque la cantidad Ahora, el control de motociclistas del casco ha mejorado, me parece. Mejoró. Aunque es inexplicable que todavía no sea un control 100%, porque... Sí, aparte pocas cosas hay fáciles de controlar, como que pasa la utilización del casco, ¿no? Es decir, por eso muchas veces cuando se plantean algunas medidas tipo como no venderle combustible si no tienen puesto el casco y demás, suma, pero en realidad creo que lo mejor es controlar si se utiliza en el momento que se está circulando. Si no, porque te pones el casco, te sacamos la moto. ¿Se efectivizó? Yo creo que no. Muchos casos. O se habrá efectivizado, porque yo la... Algunos leí, pero digamos, si no usas casco te sacamos la moto. Sí. Yo vi unas cuantas motos acumuladas en la comisaría. Y no solo en Capital Federal, en Capital Federal, por lo menos en Gran Buenos Aires hay muchos distritos, el distrito de Tigre, que es donde yo vivo, hay permanentes controles con los camiones playos que no tienen la moto, y obviamente que no tienen la documentación que acredite la titularidad. Directamente la moto se la retienen, ¿no? Yo creo que algo ha mejorado esa parte, aunque a mi gusto muy poquito, yo creo que sí. En materia de es que esto lo hemos charlado tantas veces, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de soluciones mágicas de un momento para el otro. Considero que se está en un muy buen camino, se están haciendo acciones concretas, está siendo apoyado también por la sociedad, pero si verdaderamente tiene que responder a un cambio cultural, que considero totalmente que tiene que ser así, va a demorar años, ¿no? El cambio es importante. Mira, ayer que saqué el registro de conducir nuevamente, lo renové, levantaron que el 100% de las personas que estaban ahí usaban cinturón de seguridad cuando manejaban, no iban al lado del acompañante, y el 100% no usaba cuando iba atrás, en el asiento de atrás. Mira, según los registros de la agencia del Observatorio Vial, cuando yo estaba a cargo del área, de finales de año pasado nos estaba dando que aproximadamente un 23% de las plazas traseras solamente utilizaban, ¿no? Y ni hablar si en las plazas traseras era un niño y que debiera tener el sistema de retención infantil adecuado, ¿no? Es decir, es muy bajo, pero creo que... El otro día llevé a mi hijo a un cumpleaños con un amiguito, y entonces se suben, cinturón de seguridad, mi hijo se lo pone siempre. No, mi mamá me lo tiene prohibido. Me dice, porque, como era de los inerciales, porque se me clava en el cuello. Y yo me quedo, ¿y qué le digo? ¿Qué le voy a decir? Que tampoco va a ser un conflicto familiar, pero es muy complicado. Todavía es un tema de... Sí, por eso te decía de los sistemas de retención. Bueno, en el ACA hablaban del latigazo cervical provocado por el cinturón ese que... es muy complicado. Bueno, la verdad, lo seguiremos. No sé, Susana, si tenías algún dato para agregar, que me pareció en un momento que te había cortado. No, recalcar que tuvimos un alza de víctimas en motociclistas, y que el tema de los motociclistas es muy complejo porque tiene que ver
en parte en la ciudad con una práctica laboral que muchas veces está en negro, que no está controlada, que son los chicos que hacen delivery. Claro, delivery. No tanto los que hacen mensajería, que son por ahí están más insertos en una empresa, pero en delivery es un tema complicado, que hay que tomarlo desde distintas aristas y que hay que cuidarlos mucho. Totalmente. Bueno, pero la verdad, por lo menos es la primera vez que tenemos cifras oficiales, datos oficiales, de la primera vez que están acá para decir, bueno, se está notando el cambio, por lo menos en los últimos 2 años, así que es una buena noticia. Susana Lapsensoni y Marcelo Hiero, muchas gracias por el programa. Nos vamos a otro corte y ya volvemos, no se vayan. Grupo Asegurador La Segunda, en el camino al bicentenario de la patria, está ayudando a construir la Segunda Argentina. Mercantil Andina Seguros. Llámenos al 0810-888-6262 o consulte a su productor asesor. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Continuamos en Pool Económico. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son las perspectivas de la economía para los próximos meses, o por lo menos eso es el desafío que le vamos a plantear a Rodrigo Benítez del Estudio Alfa, economista del estudio. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien. Gracias por estar otra vez en el programa. La primera pregunta que queríamos hacerte con Raúl era este tema de la inflación, que claramente es el tema de preocupación en el ámbito empresario, es uno de los graves problemas de economía. ¿Es posible pretender que, digamos, sin un gran flujo de inversiones, que el gobierno encare un programa antiinflacionario, pero que eso no genere recesión? Sí, es un tema delicado. Delicado, ¿cómo se maneja? Es difícil encontrar un equilibrio entre una política antiinflacionaria concreta, fuerte, que logre disminuir los niveles de inflación en corto plazo, y a la vez que esto no genere un impacto negativo sobre el nivel de actividad. En general, lo que se busca hacer habitualmente en estos casos es una combinación de las dos cosas. Por un lado, una política de shock que logre retener el alza de precios, contener el alza de precios rápidamente, mientras se le da tiempo a la oferta a que logre aumentar su nivel de producción y tiendan a desaparecer estos desequilibrios que generan el alza de precios. Es decir, primero contengo el shock, mientras le doy tiempo a la producción, a las empresas productoras, a generar mayores niveles de producción y a hacer desaparecer estas presiones inflacionarias. El año que viene, Rodrigo, hay vencimientos de deuda por 11.000 millones de dólares. No sé si es mucho o es poco, porque ya las cifras son un poco abstractas a esta altura, la Suárez, pero dicen algunos especialistas que esto va a requerir posiblemente un nuevo canje de deuda, si el gobierno no le da el dinerito para llegar a eso. Sí, uno tiende a olvidarse por ahí cuáles eran las magnitudes de vencimientos que se manejaban años atrás. Digamos, Argentina tenía vencimientos anuales del orden de los 25.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares no es un monto fácil de conseguir, pero es accesible. Existen distintas alternativas como para lograr este nivel de financiamiento. De todas formas, requiere ir cumpliendo distintos pasos que poco a poco se han ido encarando. Uno de estos pasos es el canje de deuda que está en marcha, y después ver cuál es la combinación de las distintas fuentes que el gobierno decide usar para cumplir con estas necesidades financieras. O sea, es un monto accesible que requiere algún esfuerzo. El canje de deuda no terminó, se prorrogó a 15 días. Exactamente. Algunos dicen, ya algunos anticipan como un fracaso del canje, y otros dicen que fue un éxito total. Yo no sé si es un fracaso o un éxito. ¿Vos qué opinás? No eran las expectativas que tenía el gobierno, lo que pasa es que les cayó un mes entre la crisis de Grecia. La verdad, no fue el mejor momento. No fue el mejor momento. Sí, fue un momento complicado. Fue un momento muy complejo. Las expectativas del mercado estaban en un nivel del orden del 75% de aceptación. Sí. El gobierno aspira a un 60% de aceptación. Con un 75%, en un 45%. En un 45% en el tramo mayorista. Ahora lo que se está haciendo es el tramo minorista,
Y el hecho de que hayan extendido el plazo puede dar una señal de que en realidad todavía no están en los niveles que el gobierno buscaba de aceptación. Pero bueno, siempre es positivo mantenerlo abierto un tiempo más como para ver si se logra un número superior. Supongamos que se logra un 60% de aceptación, implicaría tener resuelto casi entre el 85 y el 90% del total de la deuda que entró en default en el año 2001. Eso es un dato positivo. Eso es un dato positivo. De todas formas, entendemos cómo funcionan los mercados y cómo es este tema del dato real versus la expectativa que tenía el mercado. Si el mercado tenía una expectativa mayor y el número termina siendo menor, por más que el problema se haya resuelto en un porcentaje significativo, va a quedar esa sensación de gusto a poco. Claro. ¿Vuelven los mercados internacionales con esto a la Argentina o no? Por ahora diría que no, que quedan algunos temas todavía por resolver. También relacionado con este contexto de crisis internacional europea, también el impacto... La crisis europea está impactando por dos lados. Por un lado, por los mercados financieros y este deterioro en el precio de los bonos. Sí. Y por otro lado, por lo que está sucediendo con el valor del euro y el impacto que esto tiene sobre la competitividad argentina. Eso es lo que te iba a preguntar, este tema de la caída del euro, de la suba del dólar, y después también se registra una baja en el precio internacional de la soja, digamos. ¿Qué escenario estás viendo? Sí, bueno, la debilidad del euro... ¿no? Sí, la debilidad del euro probablemente se mantenga porque el problema que tiene Europa en este momento es estructural, va a llevar bastante tiempo de resolver, y se da una combinación de países que necesitan más competitividad por el lado cambiario, como puede ser Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, y otros las PIC, exacto, y otros que están en una situación opuesta, como es el caso de Alemania, que no tiene ninguna necesidad de evaluar el tipo de cambio. Pero estas dudas que se generan acerca de la evolución del euro probablemente generan un escenario de incertidumbre y debilidad de la moneda por más tiempo. El caso de los commodities es distinto. Puntualmente en el caso de la soja, el precio promedio que tuvimos en los últimos años fue muy alto y esto incentivó a la oferta, a la producción de soja. Sí. Si uno compara la evolución de la demanda y de la oferta de soja de los últimos 5 años, se ve la demanda sostenida por lo que es el crecimiento de China, de India puntualmente, y la oferta creciendo a un ritmo mayor, lo que ha generado mayores niveles de stock. Hay una superproducción de soja mundial. En realidad no es tan grande el desequilibrio, pero sí hay más producción. Y este es el origen de la baja, un juego de la oferta y la demanda. Al menos quitó las presiones alcistas que había sobre la soja. En algún momento se vieron tenemos que cambiar la tierra ahora para no, otro lado. Ya todo pasó para la soja. Ya está jugada, sí. Hay que ajustar el tipo de cambio, ¿te parece, aquí en Argentina? Porque la inflación de alguna manera está erosionando esa competitividad cambiaria que tenía la economía argentina. Sí, se está dando una combinación de dos factores. Uno, lo que mencionábamos recién, de la debilidad del euro o algún debilitamiento paulatino y menor en el caso del real. Y por otro lado, ritmos inflacionarios en Argentina que son claramente muy superiores a lo que es el resto del mundo. Esto implica una apreciación del tipo de cambio real, claramente. El tema es desde qué punto partimos, y el punto del cual partimos es muy alto. O sea, el nivel de tipo de cambio real que teníamos a fines del año pasado era uno de los niveles récord, incluso por arriba del año 2002 o de principios de 2003. Siempre mirando el tipo de cambio multilateral, digamos, no solo contra el dólar, sino teniendo en cuenta las demás monedas. Esto nos da algún pequeño colchón para absorber estos impactos, pero no es eterno, digamos. Si el ritmo de inflación sigue en los niveles actuales, el euro se sigue debilitando y el real acompaña este proceso, vamos a necesitar un ritmo de devaluación un poco mayor al que tenemos en la actualidad. Última pregunta y cortita antes de irnos. Te está mirando un montón de gente que quiere saber cuál es hoy la opción de inversión. Vamos al dólar, hacemos plazo fijo en pesos, plazo fijo en dólares, nos volcamos a algún bono. Le estás hablando a 5 millones de personas. Ah, exactamente. Es una decisión difícil. Es lo que nos ven, 5 millones de personas. Sí, estas decisiones... nacional, del Tesoro Americano, inmuebles, vamos a los ladrillos. Estas decisiones de inversión siempre dependen mucho de la cartera que uno está administrando y quién es el que está tomando la decisión. No hay una respuesta que sea válida para los 5 millones de personas. Está claro que tenemos debilidad en el euro, que tenemos incertidumbre en los mercados financieros y que este juego entre lo que es la tasa de interés y la evolución del tipo de cambio se sigue muy de cerca y suele arrojar resultados bastante parecidos. Si la tasa de interés de plazo fijo
cae mucho, se frena el ingreso de divisas y automáticamente ajusta el tipo de cambio. O sea que no hay una alternativa de inversión que sea claramente superior al resto. Te seguiría preguntando millones de cosas, pero Rodríguez Benítez, se acabó el programa. Muchísimas gracias por estar en Full Económico. Nos vamos, Raúl. Le agradecemos como siempre la compañía. Lo esperamos el próximo martes a las 10:30 de la noche, como siempre, acá por Metro. Baby, you've been going so crazy.